para dejar constancia de esta conversación de los lunes de los Learning Talks. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la necesidad del aprendizaje, la necesidad de aprender. Y la gente me dice, oye Adrián, pero esa idea que presentaste la semana pasada es original tuya. Y a mí me hace mucha gracia porque yo recordaba que en biología se sabe que no hay nadie que nazca de sí mismo, ¿verdad? O sea, no hay ningún ser vivo que nazca de sí mismo. Entonces, yo me pongo a pensar, ay, ¿cómo saco yo algo nuevo si yo nada de lo que yo digo puede ser nuevo? Porque no nací sabido, nunca nací, por lo tanto el conocimiento no puede nacer conmigo porque tiene que nacer de algo que nació antes que yo. Y así pasa con el aprendizaje. Tiene que nacer de una necesidad en donde yo existo y entonces como yo existo, aparece la necesidad. Si yo no existiera la necesidad, no apareciera tampoco. Piensen en eso. No existe nada nuevo bajo el sol, decía el filósofo. Y cuando decimos eso, es una maravilla pensarlo. Nada de lo que yo necesito hoy solo lo necesito yo. Y no lo creo yo. No hay nada que yo cree nuevo. Por lo tanto, lo bueno es que yo necesito lo que alguien necesitó o necesitará o necesita. O sea, la primera es realizar ese análisis de lo que yo necesito, qué necesito aprender. Y al analizar eso, incluso en términos de organizaciones, como es el caso de Ivonne, que trabajó para una empresa muy grande, una de las empresas más grandes del mundo de petróleo y gas, se hacían ejercicios de detección de De necesidades de necesidad. educación corporativa. Y se agarraban esas decenas de miles de empleados de la empresa y se detectaba lo que necesitaban y con base en la detección de necesidades de aprendizaje, así se planificaban los ejercicios de aprendizaje corporativo. La educación corporativa se construía con base en un modelo establecido y se buscaba atender esas necesidades de aprendizaje. Cuando Tilly trabajaba con el Bank of America, imagínense eso, una organización de ese tamaño como el Bank of America también hacía lo mismo. Después trabajó con una empresa colombiana de clase mundial también y ahí también se hacía la detección de necesidades de educación. Ahorita que se conecta mi querida Ivette Casanova desde allá, desde la Florida, desde Miami, también en las empresas donde trabajaba Ivette se hacía esa detección de necesidades. Cuando se detecta, se hace el análisis de necesidades, eh, se busca por detección. Pero fíjense interesante, yo recuerdo cuando yo conocí a Tony Busan, ahorita que lo nombró Ivonne antes de que nos conectáramos, hablaba de Tony Busan. Cuando yo conocí a Tony Busan allá en el año 81, 82, la gente no sabía ni siquiera que existía una cosa que se llamaba mapas mentales. Y, y, y nosotros fuimos tan pretenciosos que aprendimos a usar los mapas mentales y años después, cuando creamos la empresa que ahora dirijo, que tiene ya más de 30 años, empezamos a vender programas corporativos para que la gente aprendiera a utilizar los mapas mentales. Y me acuerdo que llegamos a una empresa petrolera muy grande, muy, muy grande, la más grande en su tipo que había fuera de los Estados Unidos, y llegamos a vender el programa de mapas mentales, pero de forma tangencial, o sea, llegamos a atender otra necesidad, pero mientras tanto, una de las personas que estaba en el grupo mío levantaba la minuta de la reunión que estábamos sosteniendo utilizando un mapa mental y entonces la gerente de capacitación de la empresa dice, ¿qué está haciendo usted ahí? ¿Qué no, estamos haciendo un mapa mental, eso es una técnica de tomar notas, no sé qué. ¿Y qué escribió usted ahí sobre mí? O sea, imagínate, yo dije, Dios, esta señora está paranoica. ¿Cómo es posible que esté tan preocupada por lo que se está escribiendo sobre ella? Fue muy interesante en la figura, pero fíjate que ella, que la reacción no fue favorable, fue adversa,
fue contraria a la reacción que tuvo el vicepresidente de la empresa, que le interesó muchísimo el tema de los mapas mentales, y el primer cliente nuestro de los programas de mapas mentales fue una empresa de la industria petrolera. Y ahí empezamos, y yo recuerdo la primera vez que fuimos a Petróleos de Venezuela, la compañía más grande de petróleo que tenía Venezuela y la tercera más grande del mundo, nos contrataron un programa de mapas mentales, pero la persona que nos contrató dejó el cargo y el reemplazo, cuando vio el contrato, dijo, ¿qué es eso de mapas mentales? Entonces nosotros tuvimos que ir a explicarle lo que era y él dijo, no, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros no podemos estar gastando dinero en algo tan inútil como eso no lo necesitamos nosotros. Y yo agarré el contrato y dije, no se preocupe, señor, mire, agarré el contrato y lo rompí. No, no, aquí no ha pasado nada, no hay contrato, no hay nada. Después, la misma empresa nos contrató 40 programas de mapas mentales cuando el tipo desapareció del puesto y todo el mundo feliz porque estaban aprendiendo los mapas mentales. Nadie necesita lo que no conoce. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para conocer qué es lo que nosotros necesitamos es ampliar nuestras fronteras. Ir a buscar lo que no estamos buscando. Oye, suena raro eso, ¿verdad? Ir a buscar lo que no estamos buscando. Dice Tilly, oye, yo he escuchado la frase, pero distinta, buscar lo que no se nos ha perdido. No, no, no. Una cosa es buscar lo que no estábamos buscando y otra cosa es buscar lo que no se nos ha perdido. En este caso, estamos buscando lo que no estamos buscando porque aparece cuando nosotros abrimos nuestro horizonte y empezamos a conversar respecto a lo que vemos en la periferia, en el horizonte, lo que no se ve claro. Nosotros necesitamos ir a explorar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Germán, que es un educador formado en filosofía, teología, él tiene que ir a explorar un mundo que él no conoce, donde él se sienta extraño, donde él pareciera que le estuvieran hablando en un idioma distinto, alienígeno. Cuando él empiece a darse cuenta, pasa como, yo me acuerdo cuando a mí me ha tocado ir a un país de esos países que hablan idiomas que no los comprende nadie, como es el caso de Finlandia, Corea, que yo me pongo a ver la televisión en Corea o en Finlandia y no entiendo absolutamente nada. Lo interesante es que al rato que ya estoy viendo la televisión o la película, si es que se han atrevido a llevarme al cine a ver una película en idioma original del país, al rato que yo estoy viendo la película, que estoy viendo la televisión, ya estoy comprendiendo lo que está pasando. Porque el contexto ayuda a que tú empieces a entender el idioma y llega un momento en que empiezas a reconocer palabras del idioma que están presentando sin tú darte cuenta. Entonces, eso pasa lo mismo. Tú te expones a lo desconocido y empiezas a darte por conocido lo que era desconocido. Suena raro, ¿verdad? Déjeme contarle esta historia. Resulta que mi vecina era polaca y ella me contaba que ella llegó al país sin hablar absolutamente nada del idioma. Se montaba en los autobuses y escuchaba a la gente hablando y escuchaba palabras que decían en idioma español venezolano, caraqueño, específicamente con el dialecto caraqueño, y ella se le parecía palabras que decían en polaco, pero claro, era que se le parecía, no tenía nada que ver la palabra en polaco con la palabra en español. Pero ella agarraba la palabra y la adquiría con base en la experiencia. Qué interesante, ¿eh? Entonces, una palabra que era un idioma que era distinto, empezaba a darse cuenta de lo que significaba por equivocación. Y ahí entonces está el poder de la equivocación. X significa igual, vocar significa llamar. Cuando nosotros nos equivocamos es porque llamamos igual lo que no es igual. Por ejemplo, por favor, toquen la silla donde están sentados, toquen la silla donde están sentados. Ajá. Toquen la silla donde están sentados. ¿Cómo saben que yo estoy diciéndole que toquen su silla? Si estoy hablando de silla, yo no dije la silla de Francisco, la silla de Germán, la silla de Ibel, la de Ernesto, la de Ivonne,
¿Por qué fueron a tocar su silla? Porque equivocan llamando silla lo que es una silla diferente para cada quien. Si incluso si ustedes se voltean, algunos de ustedes que están rodeados de sillas por todos lados, se van a dar cuenta que llaman silla a cualquier silla que está alrededor. La equivocan llamando la silla. Entonces, la equivocación es la que permite que nosotros vivamos. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de lo desconocido, lo empezamos a equivocar hasta que llegamos a lo que es, según nuestro criterio, cierto. Ese análisis de necesidades y de lo que no necesitamos nos permite detectar algunos elementos que son medibles, o sea, asegurarnos que vamos a tener un resultado medible de lo que fue el análisis que emprendimos. Entonces, de pronto determinamos lo que acaba de decir Germán, ahora que estábamos hablando aquí en privado, que él está buscando un camino para volver al estudio de la teología. Interesante, ¿verdad? Va a encontrar en ese nuevo camino del estudio de teología cosas de la teología que él no había estudiado nunca, porque nunca había necesitado. Pero que ahora, viviendo en un contexto distinto, viviendo en Reading, Pensilvania, Estados Unidos, va a ser muy diferente a cuando él estudió teología hace 20 años atrás. Entonces, ese análisis le va a permitir encontrar un resultado diferente. Los resultados que vamos obteniendo nos van demostrando que nosotros vamos necesitando algo diferente. Cuando nosotros, por ejemplo, me decía una amiga mía que acaba de tener una sesión de mentoría conmigo, me decía, yo necesito herramientas para hacer más eficaz mi capacidad de causar impacto en sesiones en línea. Entonces yo le dije, haz una cosa, levanta los brazos. Me dice, no puedo creer, o sea, en serio, me vas a pedir que levante los brazos. Sí, levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos. ¿Cuántas veces ustedes en una sesión en línea levantan los brazos? ¿Verdad que es poco común que nosotros levantemos los brazos? Entonces, claro, cuando tú estás facilitando y levantas los brazos, produces un efecto en el aula virtual que es distinto a cuando estás tranquilo con las manos sobre tu regazo, sobre la mesa, incluso debajo de la visual de los socios de aprendizaje que están conectados en línea. Entonces te das cuenta que necesitas moverte. Cuando nosotros aprendemos que necesitamos movernos, entonces tenemos que empezar a ver cuáles son las cosas del movimiento que nos resultan en un resultado más eficaz a la hora de facilitar. Entonces empezamos a conocer sobre kinesiología, sobre gimnasia cerebral, sobre elementos de lenguaje corporal. Empezamos a darnos cuenta que necesitamos muchas cosas que antes no necesitamos. Cuando nosotros empezamos a detectar lo que se llaman lagunas de conocimiento, Yo a veces digo que yo no tengo lagunas de conocimiento, sino océanos de conocimiento. Porque, tengo unos océanos de conocimiento. O sea, en serio, tengo unos vacíos enormes llenos de agua en la cual me ahogo porque desconozco. Y cuando me doy cuenta de las cosas que debo conocer que no conozco, de las habilidades que debo tener que no tengo, de las actitudes que necesito que no poseo y de los valores que quisiera tener y no tengo, me doy cuenta que tengo un universo para aprender. Por lo tanto, empiezo a hacer una lista de esos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que no poseo y entonces aparece la necesidad de aprendizaje. Pero si yo no puedo medir con base en, de alguna forma, tener registrado esas necesidades de aprendizaje, no puedo saber cómo trazar el camino para cubrir las mismas. Tener una idea nos permite detectar cuál es el comportamiento que tendré cuando las tiene. Empiezo a detectar cuál es la nueva conducta, el cambio en la conducta observable
que obtendré con base en esa adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Si nosotros vamos llegando a esbozar este tema de la necesidad de aprendizaje, nos permite entonces detectar cuáles son los problemas que no estamos resolviendo con lo que hoy conocemos. ¿Qué es realmente un problema? ¿Qué es, según ustedes, un problema? A ver, contribuyan. Una limitación. Una limitación. A ver. Es algo que no nos deja avanzar. Nos tiene Un allí atascados. obstáculo. Muy bien. A ver. Ernesto, Francisco, Tilly. Es Es algo. como. Dale, Ernesto. Adelante, adelante, Ivette, Adelante, adelante. Ivette, Bueno, adelante, Ivette. es como querer llegar a un estadio, ¿sí? Como a un lugar deseado, pero a veces no saber cómo llegar a eso. Muchas gracias, Ivette. Ernesto. Para mí un problema es cuando hay una interrupción del fluir, pues. Ah, te metiste en la parte ontológica para ver lo que era un quiebre. Mira que tramposo que este muchacho. Se fue por la definición de un quiebre en coaching. Pero muy bueno, muy bueno. Fíjate qué interesante. Para mí, un problema es solo una ausencia de recursos. Me gusta. Cuando yo, por ejemplo, oigo la frase esa famosa que alguna vez habrán escuchado ustedes, fulano se ahoga en un vaso de agua. Sí. Seguramente la habrán escuchado alguna vez, porque casi no la dice nadie. Es una metáfora poco utilizada. Qué cómico, ¿verdad? Lo que te está diciendo la frase es que esa persona no observa el recurso que necesita para resolver la situación que se le presenta. La necesidad de aprender es como el dolor en la boca del estómago que se presenta ante el hambre. Cuando tú sientes un dolor en la boca del estómago, tú tienes que ir a satisfacer el hambre. La mayoría de nosotros no hemos sentido ese dolor en la boca del estómago porque la mayoría de nosotros se ha comido las tres comidas toda la vida y no tenemos sino apetito. Vamos a decir, tenemos apetito. Por cierto que está Francisco Duarte conectado sin cámara, pero yo sé que él está entendiendo muy claramente lo que yo estoy diciendo. Que él no ha tenido hambre nunca, ha tenido apetito. Mira cómo se sonríe Germán con la declaración. ¿Eh? Entonces. Es correcto. Únicamente apetito. Leve apetito, leve apetito. Sí, así es. Por cierto, no nos vamos a meter con los apetitos que no son de alimento. ¿Ah? No nos vamos a meter por ese camino, porque ese camino nos va a llevar por un camino distinto. Entonces, pero lo importante es que ese dolor en la boca del estómago que da cuando el hambre es similar a la necesidad de aprender. Cuando nosotros hay algo que nos molesta, que nos duele, que no podemos obtener, que sentimos la frustración de no poder alcanzar por no poseer ese conocimiento, esa habilidad, esa actitud o ese valor, allí aparece la necesidad indeclinable de aprender. Y eso es maravilloso. La ausencia de recursos hay que determinarla, hay que declararla. Si yo no declaro la ausencia del recurso, es muy difícil que yo camine a buscar ese recurso, dicho recurso. Por eso es la trampa de eso ya yo lo sé. No hay nada más peligroso que declarar ya eso lo sé, ya eso lo leí, ya esa película la vi, ya ese poema lo leí, ya esa persona la conocí. Cada vez que yo me encuentro en el camino diciendo esas frases, me doy cuenta de que me estoy dejando de permitir el derecho de volver a ver la película. La semana pasada terminamos de ver
antepasada, terminamos de ver El Ciudadano Kane, Citizen Kane, extraordinaria película de Orson Welles. La he visto muchas veces, pero no me niego a verla cada vez que pueda. Esta semana vamos a ver Cumbres Borrascosas, una película que he visto incluso en varias versiones. Y además que tuve la suerte de leer el libro de la autora que hace el libro que es parte del guión. Cuando tú dices, ya esa película la vi, te negaste la oportunidad de verla de nuevo. Sí, claro, hay películas las cuales no quiero volver a ver y hubiera querido no haberla visto nunca. Eso es otra cosa. Pero si una película es una obra de arte y alguien me invita a ver una película que ya yo asistí a la sala de cine para verla una vez, ¿cuál es el problema de que vaya dos? Porque incluso cuando tú vas, por ejemplo, suponte, que voy con Tilly allá el Teatro de Trasnocho, en donde ella y yo nos conocimos allá en el Paseo Las Mercedes, en Caracas, ¿ah? Y vamos al cine a ver una película maravillosa. Resulta que voy aquí a Alberta, donde vive Ivonne, y Ivonne me invita a ver la misma película que vi con Tilly. ¿Y cuál es el problema? Ahora ya no la voy a ver con Tilly, la voy a ver con Ivonne, es otra película. Lo mismo ocurre con el aprendizaje. Nosotros necesitamos poder encontrar la razón para seguir aprendiendo. Y la razón para no aprender es declarar, ya eso lo sé. Ya eso lo viví, ya eso lo conocí. Parte del comportamiento que nosotros necesitamos llenar proviene de la declaración deseo aprender. Esta necesidad deseo cubrirla. Dime, Ernesto. Sí, Adrián, con eso que tú dices de ya yo lo sé, de verdad que a veces las repeticiones son hasta mejores que las veces inicial porque identificamos algunas cosas que no ocurrieron. Y lo que pasa es que también a nosotros nos metieron en la mente que repetir, por ejemplo, un año escolar era algo malo. Y resulta que una repetición de un año escolar puede ser bien significativa para una persona. Muy buen ejemplo. Gracias, Ernesto. Fíjate, a veces a mí me sorprende cuando alguien dice, oye, ¿estás dando el programa de formación de facilitadores virtuales? Y dice, sí, claro, no, lo damos continuamente. Le dice, ¿y es el mismo que yo vi hace 2 años? Y la respuesta nuestra es siempre nunca. ¿Por qué? Porque primero, si llega a este programa, vas a estar tú con otra gente. Incluso vamos a estar tú y yo, que ya estuvimos juntos, pero vamos a estar 2 años después, ya no es el mismo programa. Así ocurre con todos los procesos de aprendizaje. Nosotros necesitamos identificar necesidades que no aparecen en nuestro scope, que no aparecen en nuestro radar. Y a veces, para poder identificar esa necesidad, necesitas conversar con gente distinta. Cuando yo conversé, por ejemplo, el año 2019, creo, con Tilly, que ella me habló sobre las preguntas que ella se hacía en el proceso de venta. A mí me pareció un tema enorme, un tema gigantesco. Y la invité a que viniera a una sesión y presentara el ejercicio de preguntas. Y la volvimos a invitar y la volvemos a invitar y cada vez que viene aprendemos todos los que estamos allí y estamos presentando el mismo tema con la misma oradora, pero aprendemos cosas que no habíamos aprendido antes. Así pasa cuando nosotros identificamos problemas que no conocíamos.
La situación de la pandemia nos ha puesto enfrente problemas que eran desconocidos para nosotros. Situaciones que no habíamos explorado nunca. Nos ha permitido conocer gente que no habíamos conocido antes. Entonces, al identificar esas nuevas situaciones, esas nuevas problemáticas y esas nuevas personas, empiezan a aparecer necesidades que no habíamos identificado. Cuando nosotros aceptamos que hay una razón importante para aprender ese determinado conocimiento, habilidad, actitud, empezamos a darnos cuenta de que la necesidad de aprender es ilimitada y que tenemos un universo por delante para aprender. Cuando tenemos identificada la necesidad, nos permite también imaginarnos el resultado. Tenemos enfrente un resultado. A veces el resultado no es claro, ¿eh? A veces el resultado es una ilusión, es algo que se nos presenta que nosotros no sabemos identificar. Pero si nosotros tenemos aprendices comprometidos con el aprendizaje al lado nuestro, que nos brinden apoyo, que incluso nos aclaren la situación. A mí me acuerdo ahorita, que me acordé de una conversación en donde estaba mi compadre Hugo Rafael y estaba yo buscando darle respuesta a una solicitud de uno de mis estudiantes, mujeres, y entonces yo le contesté y ella me dijo, no te entendí. Y entonces viene Hugo Rafael y dice, déjame que yo le conteste. Y viene y le responde a mi estudiante. Y mi estudiante dice, ahora sí entendí. Y yo dije, Dios mío, qué mundo tan especial. Una persona distinta le respondió y ella entendió. O sea, yo creí que lo estaba explicando claramente, pero la verdad es que ella no entendió absolutamente nada. Más de una vez me tocó dar un discurso de orden, que me invitaban a dar discursos de orden. Y cuando terminaba el discurso, yo le preguntaba a los amigos míos que estaban en la audiencia, ¿qué te pareció mi discurso? Y me decía algo así, los primeros 5 minutos estuviste espectacular, los otros 15 no te entendí absolutamente nada. Entonces tú te das cuenta que muchas veces tú mismo, con tus seres queridos, con tu pareja, con tus hijos, no te sabes explicar, no sabes comunicarte y llega cualquier extraño que no tiene nada que ver, se los explique, le quedó clarito. Entonces tú te das cuenta que si tú te humillas y dices, no tenía yo cómo explicar, no tenía yo cómo mostrar este nuevo conocimiento, esta nueva situación, entonces la necesidad de aprendizaje te aparece enfrente. Si yo supongo que el resultado puede no ser obtenido a través de un curso o de un libro, que necesitas ir a la naturaleza, por ejemplo, a encontrar la solución. A veces me ha pasado que, y le ha pasado creo a todos los que estaban aquí en esta sala, por lo menos, y seguramente algunos de los que están conectados por las redes, que lo que tenías que es quedarte solo en un lugar distinto, no leer nada, no hablar con nadie, no escuchar nada, sino simplemente conectarte con la naturaleza, y eso era lo que tú necesitabas en ese momento. Y qué maravilla es esa, que tú te des cuenta de una manera clara, de una manera expresa por la situación, de que lo que necesitabas era el silencio y la soledad para aprender. Si nosotros nos damos cuenta de que lo que planteamos como necesidad es solamente una entelequia,
y que eso tiene que ser permeable al cambio para que muchas veces pase como pasa con los escritores, que el título del libro lo ponen cuando ya han escrito el libro. Y a veces el libro ya ha sido hasta publicado y le cambian el nombre. Me pasó con el libro de Daniel Giladi de liderazgo, un dominio masculino. Lo compré con una carátula con un nombre determinado y a los años lo publicó de nuevo con otra carátula y con otro nombre. Yo no podía ni reconocer y me dice, no, es el mismo libro. Entonces, si eso pasa con obras maravillosas que han cambiado hasta de nombre después de publicadas, ¿por qué no va a pasar con las necesidades de aprendizaje nuestras? Si nosotros contamos un cuento, porque cada vez que nosotros hablamos de lo que nosotros necesitamos, contamos un cuento. Y el cuento, cada vez que lo contamos, es distinto. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Que empiezan a hablar de lo que necesitan. Te pregunta Tilly, Adrián, ¿qué es lo que tú necesitas? No, yo necesito esto y esto y esto. Y viene Ernesto y te pregunta, ¿qué fue lo que dijiste? Y vienes y repite una cosa distinta a la que dijiste antes. Nosotros necesitamos ver cuáles son los requisitos de resolver los problemas. Y a veces lo que hace falta es primero analizar la situación para entonces poder determinar cuál es el problema. Cuando nosotros analizamos las situaciones, a veces el problema desaparece porque aparece el recurso. Y cuando aparece el recurso, el problema desaparece. Entonces ya no te ahogas en un vaso de agua porque los vasos de agua no tienen suficiente agua para que tú te ahogues. Excepto que tú te empequeñezcas y te vuelves liliputiense y te metan dentro del vaso. Espero que les haya gustado este tema de la necesidad de aprendizaje. Me gustaría escuchar sus preguntas. Más que preguntas, un comentario para ti, Adrián, y para todos. A medida que hablabas y decías que el problema es una ausencia de recursos, eso fue lo que yo tuve cuando la universidad me dijo, ya no más cursos presenciales, vamos online. Así que para mí fue la gloria conocerte. Nuestra querida Mari Guanique, que en paz descanse, me llevó hacia ti y le doy gracias porque he aprendido muchísimo y sin embargo, mientras más aprendo, como dices tú, tengo más lagunas y tengo más necesidad de aprender. Cada vez. Es increíble, ¿no? En estos 2 años de pandemia contigo, he aprendido muchísimo y sé que todavía me falta muchísimo más por aprender. Gracias. Aunque la conversación anterior nuestra fue en privado, voy a abrir la conversación entre nosotros. Y yo te diría que una de las cosas que a mí me gustaría que tú vivieras es la sensación de libertad para fracasar. Todavía creo que nuestro ego no nos ayuda a resolver ese dilema, que es la libertad para fracasar. A mí me encanta cuando veo a los niños que fracasan y fracasan y fracasan y vuelven a intentarlo y vuelven a intentarlo. O sea, muchas veces nosotros no nos damos el derecho de intentar cambiar, fracasar, intentar cambiar, fracasar, cambiar, intentar fracasar, fracasar, intentar cambiar. Ese proceso es el que nosotros, si lo logramos adquirir, nos va a dar un beneficio extraordinario.
No hay nada que se aprenda que valga la pena que se aprenda a la primera. Es verdad. Todo lo que vale la pena aprenderse primero no vale la pena aprenderlo solo. Eso es un hecho. ¿Eh? De hecho, no hay nada en este mundo que de verdad sea valioso que valga la pena hacerlo solo. O por lo menos no tener a alguien para contarle, tú sabes lo que me pasó, tú sabes lo que yo hice, tú sabes, o sea, tener a alguien, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos quitarnos el obstáculo que nos presenta el miedo al fracaso, haríamos mucho más intentos. Ayer me pasó algo muy gracioso con Escampola, ahorita que llegó Escampola. Eladio, nuestro diseñador, me pasa un anuncio del próximo programa de diseño instruccional para la virtualidad. Yo lo veo y busco no pensar como Adrián, sino pensar como Escampola. O sea, déjame ver cómo piensa Escampola de este anuncio. Y le envío el anuncio a Escampola y Escampola dice, oye, muy bonito, me gustó. Perfecto, ya, le digo el adiós, está bien, listo. Me pasa el nuevo anuncio del programa nuestro de formación de facilitadores virtuales. Y a mí me encantó. Y lo publico. A los 5 segundos me llega un mensaje de Escampola. Está muy bello el anuncio tuyo. Me gusta más que el mío. Y entonces yo digo para mí adentro, Dios mío, ¿y ahora qué hago estas mujeres? No puede ser que me pase esto. ¿Verdad? Le pido a Eladio, tú sabes, hazme una alternativa. Me pasa una alternativa y la nueva alternativa a mí me encantó. Y se la paso a Escampola y me dice, a mí me gustó más el anterior. Tú sabes, era una cosa interesantísima. Lo que necesitaba Escampola no se parecía en nada a lo que yo necesitaba. Claro. Cuando tú te das cuenta de eso, te das cuenta que si lo intentas y lo intentas y lo intentas, cada vez vas a tener un nuevo éxito detrás de varios fracasos. Mucha gente habla de personas como Edison, que lo intentaron más de 1000 veces para poder, por fin tener un logro. Pero no nos damos cuenta de que nosotros, cuando fracasamos una vez, nos desalentamos fácilmente. Mi invitación a cualquiera es a necesitar lo que nadie necesita, a necesitar lo que nunca has necesitado y a necesitar que alguien venga y te diga, tú lo que necesitas es esto. Y considerarlo. No te estoy diciendo que hagas lo que los demás te digan que hagas porque tú lo necesitas, pero por lo menos escúchalo. Porque a lo mejor la solución al obstáculo que tú tienes, al problema que tú tienes, te lo está entregando otro. Mi recomendación es fracasa, pero cada vez de manera diferente. Y llegará un momento en que encontrarás un obstáculo que puedas decir, lo superé con base en el aprendizaje. A ver, otra pregunta final. Bienvenidas, sus preguntas. Ahí viene la pregunta D. Casi que llega la D. Y va la D. Bueno, no hay más preguntas, así que despido la sesión agradeciéndole su presencia. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes.